Resulta fascinante pensar que cuando celebramos algo a nivel mundial, asumimos instintivamente que hay una razón sólida detrás. Claro. O sea, una base científica o al menos matemática que justifique la fiesta. Pero, descubrir que la celebración más universal de todas, ese momento en el que todo el planeta cuenta en retroceso y brinda por un nuevo comienzo, es una farsa absoluta. Es un golpe a la realidad, totalmente. Bueno, te rompe unos cuantos esquemas. Y es que para quienes nos escuchan, la celebración del 1 de enero como inicio de año no tiene absolutamente ninguna base astronómica. Ni biológica tampoco. Cero. Es pura inercia. Es la herencia de decisiones políticas tomadas hace más de 2 milenios por una civilización que, simplemente quería honrar a Jano, el dios romano de las puertas y los comienzos. Sí, y el peso de esa inercia es tan gigantesco que hemos normalizado la ilusión por completo. Ajá. O sea, organizamos toda nuestra civilización, nuestra economía, nuestras metas personales alrededor de un capricho político de la antigüedad. Y lo hacemos sin detenernos a pensar en por qué el calendario tiene esta forma tan asimétrica y caótica. Es alucinante. Y pues precisamente por eso, la inmersión profunda de hoy es un viaje para desmantelar ese paradigma. Me encanta. Nos vamos a sumergir en un texto verdaderamente revolucionario. Se llama Tempus Nuo, cabalgando la locura de Gregorio, del autor G.G. Jaeger. Es una obra fascinante porque, fíjate, fue concebida en Austria en 1978, pero su publicación y su, momento de activación fue diseñado específicamente para 2026. Exacto. Así que nuestra misión hoy es desentrañar cómo nuestro calendario se llenó de errores políticos que se fueron acumulando como una bola de nieve. Entender por qué el equinoccio de primavera es el único inicio verificable y explorar una alternativa matemática de 13 meses. Que es brillante, por cierto. Muy brillante. Una alternativa que no nos pide quemar los bancos ni destruir el sistema actual, sino, como dice el título, aprender a cabalgarlo. Así que, vamos a desempacar esto desde el principio. ¿Cómo fue que perdimos la noción del tiempo real? Bueno, el punto de ruptura original está en Roma. En el momento exacto en que el calendario dejó de ser un reflejo del cielo y se convirtió básicamente en una herramienta de propaganda para los gobernantes. La política arruinando cosas desde siempre. Literal, porque el calendario romano más antiguo tenía bastante sentido lógico, Constaba de solo 10 meses y comenzaba en marzo, que era el mes dedicado a Marte. Y en ese contexto agrícola temprano, Marte no era exclusivamente el dios de la guerra que imaginamos hoy. Claro, tenía otro significado. Sí, era una deidad ligada al renacimiento de la naturaleza, a la primavera, vaya. Lo cual tiene toda la lógica del mundo. Si vas a medir un ciclo de vida en la Tierra, pues empiezas a contar cuando la Tierra literalmente se descongela y vuelve a la vida. Exactamente. Y sabemos que ese calendario de 10 meses era real porque la prueba está escondida a plena vista en nuestro idioma todos los días. Totalmente. Lo fascinante aquí es que los nombres de los últimos meses del año son fósiles lingüísticos. Claro. O sea, a nadie se le escapa que septiembre viene de séptimo, octubre de octavo, noviembre de noveno y, diciembre de décimo. Ajá. En su origen, esos nombres eran descriptivos, no eran solo etiquetas vacías. Pero hoy llamamos diciembre al mes 12. Obviamente alguien metió la mano ahí y rompió el orden. Y esa primera gran fractura ocurre en el siglo VII a.C. El rey Numa Pompilio decide alterar el sistema insertando 2 meses nuevos al principio. Enero y febrero, me imagino. Exacto. Januarius y Februarius. Y la motivación era doble. Por un lado, honrar a Jano. Pero por otro lado, consolidar poder al controlar la administración del tiempo cívico. Al forzar la entrada de enero y febrero al inicio, empujó a todos los demás meses fuera de su posición astronómica natural. O sea que llevamos milenios llamando séptimo al noveno mes. Así es, milenios. Fíjate que siempre pienso en esto como cuando estás trabajando en un documento compartido con tu equipo, ¿no? El formato está perfecto, los márgenes cuadran, todo fluye. Sí. Y de repente la empresa contrata a un nuevo jefe con un ego enorme. Entra al documento, decide que quiere su nombre y su prefacio en la primera página, inserta un bloque de texto y ¡pum!, desplaza todos los párrafos hacia abajo. Te rompe todo el índice. Exacto.
Rompe el índice y deja un desastre absoluto para todos los que tienen que usar el archivo después. Es una gran analogía, pero se queda corta cuando llegamos a Julio César y Augusto, porque la manipulación de Numa Pompilio fue solo el primer bloque de texto insertado. Uf, viene lo peor. Sí. En el año 46 a.C., Julio César instaura el año de 365 días. Desde el punto de vista astronómico, adoptar el modelo solar egipcio era necesario, pero políticamente César aprovechó la reforma para cambiarle el nombre al mes Quintilis, que era el quinto mes original. Y bautizarlo en su honor, claro. Así es, lo llamó Julius. El mes de julio. O sea, la máxima expresión de usar el tiempo como una campaña de relaciones públicas. Y si crees que Julio César tenía ego, espera a escuchar la reacción de su sucesor. Porque años después, el Senado decreta que el mes Sextilis pase a llamarse Augustus. Por el emperador Augusto. Ajá. Y hasta ahí dices, bueno, solo es un cambio de nombre. Pero el ego imperial chocó contra un detalle matemático. A ver. El mes de Julio César, julio, tenía 31 días. Y el nuevo mes de Augusto solo tenía 30. No me digas. Sí, la idea de que el mes de Augusto fuera un día más corto y por lo tanto simbólicamente inferior al de su predecesor era simplemente inaceptable para la política romana. No me digas que literalmente desconfiguraron la duración de los meses solo para equilibrar los egos de estos tipos. Literalmente hicieron eso. Le robaron un día a febrero, que de por sí ya era el mes donde se depositaban los ajustes extraños, y se lo dieron a agosto para que ambos meses imperiales tuvieran 31 días. ¡Qué locura! O sea, la irregularidad absurda con la que vivimos hoy, ese caos mnemotécnico de andar contando con los nudillos de las manos para recordar si un mes tiene 28, 30 o 31 días. Yo todavía lo hago, ¿eh? Todos lo hacemos. Pues eso no tiene nada que ver con los ciclos lunares o solares. Son las cicatrices permanentes de la vanidad de Roma. Es asombroso. O sea, hemos construido toda nuestra civilización moderna sobre esto. Firmamos hipotecas, programamos cirugías, celebramos cumpleaños, basándonos en los berrinches y las inseguridades de hombres que murieron hace más de 2000 años. Así es. Y claro, si construyes un sistema sobre cimientos artificiales, la naturaleza eventualmente te pasa la factura. Una factura que tardó 15 siglos en volverse inmanejable. Verás. El calendario juliano asumía que el año solar duraba exactamente 365 días y un cuarto. Ajá. Pero la realidad es que el año tropical, el tiempo real que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol, dura unos 11 minutos menos que eso. Bueno, 11 minutos al año suena a un error de redondeo bastante inofensivo. A corto plazo lo es. Pero a lo largo de 1600 años, esos 11 minutos anuales se fueron acumulando. Hasta convertirse en un abismo de 10 días completos. ¿10 días? Sí. Para 1582, el equinoccio de primavera, que debía ocurrir el 21 de marzo, estaba sucediendo el 11 de marzo en el calendario oficial. Y aquí es donde la iglesia entra en pánico. Claro, por las fechas religiosas. Exacto, porque el cálculo de la Pascua y toda la liturgia dependen del equinoccio. Estaban celebrando las festividades más sagradas en la temporada astronómica equivocada. Y es ahí cuando el Papa Gregorio XIII toma la decisión más radical en la historia del tiempo humano. Emite la famosa bula Inter Gravísimas y aplica un parche drástico. Drástico es poco. Borró 11 días de la existencia. ¡Wow! La instrucción fue simple y brutal. La gente se iría a dormir el jueves 4 de octubre de 1582 y al despertar la mañana siguiente no sería el 5 de octubre, sería el viernes 15 de octubre. Es el equivalente del siglo XVI a cuando tu compu fuerza una actualización de sistema operativo en medio de la madrugada, ¿no? Tal cual. Te vas a dormir usando la versión 1.0, despiertas en la versión 2.0, te faltan archivos, la interfaz cambió. Y bueno, nadie te preguntó si querías hacerlo. ¿Nadie? Y además de ese salto cuántico, implementaron la regla de los años bisiestos modernos. Ya sabes, cancelando los bisiestos en los cambios de siglo, a menos que sean divisibles por 400. Matemáticamente hay que admitir que la regla gregoriana fue brillante porque redujo el error a unos 0,0003 días por año. O sea, fijó el problema del desfase. Sí, en papel funcionó. Pero socialmente provocó un cisma enorme. El mundo no estaba hiperconectado como hoy.
Muchos países protestantes y ortodoxos se negaron a aceptar un decreto de un papa católico. Obviamente. Otras regiones simplemente tardaron años en enterarse de que el calendario había cambiado. Entonces, quienes no adoptaron la reforma siguieron celebrando el Año Nuevo en primavera, cerca del 1 de abril, siguiendo las tradiciones antiguas. Y de ahí surge toda la historia del April Fool's Day, el Día de los Inocentes de abril. Exactamente. Los que ya operaban con el nuevo calendario gregoriano empezaron a burlarse de los que seguían celebrando el Año Nuevo en primavera. Les enviaban invitaciones a fiestas inexistentes, les colgaban carteles en la espalda. Y Heiger, el autor, señala una ironía maravillosa en esa anécdota. Dice que los llamados tontos de abril en realidad tenían la postura correcta al rechazar la arbitrariedad del 1 de enero. Claro, su instinto era mejor. Sí, su instinto de que el año debía empezar en primavera era históricamente más puro. El error de los defensores de abril era aferrarse al día 1 de abril, que, seguía siendo una fecha completamente inventada y desplazada del evento astronómico real. Pero, a ver, frena un segundo porque aquí es donde se pone realmente interesante y donde mi cabeza empieza a dar vueltas. A ver, dime. Si el calendario entero es solo una convención social, si borrar 11 días fue simplemente hacer cirugía de emergencia en un pedazo de papel, ¿qué hace que una fecha sea más real que otra? O sea, si solo estamos moviendo números arbitrarios, el 1 de enero es igual de falso que el 1 de abril o el 15 de noviembre. ¿Cómo escapamos de esa trampa? Esa es la pregunta central de Tempus Nua. El error histórico desde Numa Pompilio hasta el Papa Gregorio fue tratar de resolver el tiempo mirando un trozo de pergamino. Ajá. O sea, sumando y restando días en sistemas que ya estaban inherentemente corruptos. La única forma de encontrar un inicio real es dejar de mirar el papel y empezar a mirar el cielo. Buscar un ancla en la física y la astronomía pura. Y el único evento verdaderamente neutral e indiscutible entonces es el equinoccio. El equinoccio vernal. El momento astronómico exacto en el que el centro del Sol cruza el ecuador celeste. Que es un evento que puedes medir empíricamente con instrumentos. No depende de un papa, no depende de un emperador. Exacto. Ese día, en todo el planeta, el día y la noche duran exactamente lo mismo. Es el reinicio real de los ciclos térmicos y biológicos del planeta. Es fascinante revisar las fuentes del autor y darte cuenta de que el mundo occidental es prácticamente la excepción a la regla. O sea, otras culturas milenarias sí construyeron su percepción del tiempo sobre realidades astronómicas. Totalmente. Los persas celebran el Nowruz en el equinoccio, por ejemplo. Claro, y los calendarios chinos, hindúes, hebreos, todos están anclados a solsticios, equinoccios o ciclos lunares estrictos. Como argumenta Jaeger, justificar el 1 de enero diciendo «es que siempre lo hemos hecho así» es un razonamiento circular y vacío. Es la defensa de la tradición por pura inercia. Pero, ¿y si conectamos esto con el panorama general? Tempus Nuo no solo elige el equinoccio vernal como un concepto abstracto. ¿A qué te refieres? A que Jaeger concibió el sistema en 1978, pero calculó matemáticamente un momento específico para lanzarlo. Esperó casi medio siglo por una convergencia astronómica rarísima que ocurrió en 2026. El doble reinicio. Exactamente. El 19 de marzo de 2026, a la 1:23 en tiempo universal, ocurrió la luna nueva. El contador lunar volvió a cero, y menos de 38 horas después, el 20 de marzo a las 14:46, se produjo el equinoccio vernal. O sea, el contador solar también volvió a cero. Exacto. Es una ventana de sincronía perfecta entre los dos relojes orgánicos más importantes de la historia humana. Imagina la paciencia del autor para esperar décadas por ese momento exacto. Es literal presionar el botón de reinicio de fábrica del universo. Sí, es un nivel de precisión asombroso. Y para marcar esa separación brutal entre el viejo sistema y el nuevo, Tempus Nuo designó ese 19 de marzo de la convergencia como el día Amantia. Amantia es un concepto bellísimo. Es un día fuera del tiempo. Un espacio temporal dedicado exclusivamente a la gratitud, a la reflexión y al cierre del ciclo. ¡Qué interesante! Sí, porque no pertenece a ningún mes, no pertenece a la estructura de la semana regular. Y al día siguiente, el equinoccio del 20 de marzo marcó el Veris 1, el primer día del primer mes del año 1026 en el sistema Tempus Nuo.
Esa visión de destronar a Cronos no, de quitarle al ser humano la arrogancia de creer que puede dictar cómo fluye el tiempo, es súper poética. Pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo. Adelante, dime. Porque una cosa es tener un inicio hermoso y espiritual, y otra muy distinta es organizar la logística de la humanidad. Si vamos a abandonar el calendario actual, el nuevo sistema tiene que ser a prueba de balas. ¿Cómo estructura Tempus Nuvo el resto del año para no caer en el mismo caos asimétrico de los romanos? Lo hace priorizando una divisibilidad matemática perfecta. Tempus Nuo abandona los 12 meses irregulares y divide el año en 13 meses exactos. Y cada uno de esos 13 meses tiene, invariablemente, 28 días. A ver, saquemos la calculadora, porque 13 meses multiplicados por 28 días nos da 364 días. Ajá. Y aquí veo un problema enorme. La Tierra tarda 365 días y un cuarto en dar la vuelta al Sol. Si el calendario de Tempus Nuo dura 364 días, pues nos vamos a desfasar de las estaciones mucho más rápido que los romanos. La astronomía nos va a destrozar el sistema en un par de años. Y esa es precisamente la brillantez de aislar el día Amantia. Verás, el calendario consta de 364 días estructurados en meses y semanas perfectas, pero el día 365 del año solar se inserta al final del ciclo como el día Amantia. Ah, ya entiendo. Es un día de anclaje que ajusta la cuenta solar, pero que existe fuera de la cuadrícula de los meses. Y en los años bisiestos simplemente se añade un segundo día de anclaje. Claro, ya veo. Así que la cuadrícula de los 13 meses se mantiene inmaculada. O sea, 364 días estructurados conforman exactamente 52 semanas precisas. Y el resultado logístico es asombroso. El primer día de cada mes cae siempre, indefectiblemente, en el mismo día de la semana. Siempre. ¡Siempre! Si el día 1 es lunes, el 8 es lunes, el 15 es lunes y el 22 es lunes. En todos los meses. ¡Qué tranquilidad mental! Totalmente. Elimina la necesidad de andar buscando frenéticamente en la aplicación de tu teléfono para saber en qué día de la semana va a caer tu cumpleaños o una reunión importante. Todo encaja en una matriz perfecta. Pero hay algo que el texto aclara y me parece vital mencionar. Tempus Nuo no es un calendario puramente lunar, ¿verdad? No, no lo es. De hecho, se desvía del ciclo sinódico lunar en aproximadamente 1.53 días por mes. Entonces, si divergen, la luna llena no va a caer siempre el mismo día del mes. Y aquí mi duda es, ¿por qué Hager elegiría basar la estructura en el número 28 si la luna dura casi 29 días y medio? Digo, pareciera que abandona la naturaleza por la conveniencia matemática. Es una decisión de diseño muy intencional entre astronomía rígida y sociología. A ver. Si haces meses de 29.5 días, destruyes la semana de 7 días. Y la humanidad funciona, respira y vive sobre el ritmo de la semana. Hager usa la luna para el gran reinicio en Amantia, pero para el fluir diario elige la perfección del número 28. Que tiene mucha carga matemática, ¿no? Muchísima. En la teoría de números, el 28 es el segundo número perfecto, ya que la suma de sus divisores naturales, el 1, el 2, el 4, el 7 y el 14 da exactamente 28. Pero más importante aún, el número 28 resuena profundamente con la biología terrestre humana. Los ciclos biológicos, porque el cuerpo humano no cuenta en meses gregorianos, cuentan ritmos mucho más cercanos a esos 28 días. Totalmente. Estoy segura de que esto le hará sentido a la audiencia. El ciclo menstrual humano tiene una media estadística cercana a los 28 días. Ajá. La renovación completa de la epidermis humana oscila entre 26 y 30 días. Incluso el número 13 de los meses es un número clave de la secuencia de Fibonacci. ¿La que dicta patrones evolutivos en la botánica? Exacto, y la que rige los ciclos de emergencia de las cigarras, por ejemplo. El sistema gregoriano es como una caja metálica rígida impuesta sobre el tiempo. Tempus Nuo es un tejido orgánico que refleja las matemáticas subyacentes de la naturaleza.
¡Qué locura! Oye, por cierto, para quien en la audiencia se pregunte por qué estamos hablando del año 1026 en lugar del año 1, es una cuestión puramente de limpieza y accesibilidad, ¿verdad? Sí, no es nada esotérico. Jaeger lo ideó en el año 1978, aproximadamente a 1000 años de que se estableciera la cronología moderna de la era común. Así que el diseño incluye un desfase exacto de 1000 años. Claro, si en el gregoriano es 2026, en Tempus Nuevo es 1026. Es una conversión mental inmediata. Es una regla mnemotécnica simple para no generar confusión histórica al comparar fechas del pasado. Bueno, toda esta perfección matemática y biológica me lleva a una duda enorme. Porque esto no es completamente nuevo. No, claro que no. Ya hubo propuestas de calendarios de 13 meses y 28 días. El más famoso fue el calendario fijo internacional propuesto por Moses Cotsworth en los años 20, que incluso la Liga de las Naciones estudió súper en serio. Sí, y George Eastman, el fundador de Kodak, lo usó internamente en su empresa durante décadas. Exacto. Entonces, si es tan superior, ¿por qué fracasó estrepitosamente a nivel global? Esto plantea una pregunta importante sobre la adopción humana. Las propuestas anteriores fracasaron porque cometieron el error fundamental de plantearse como revoluciones. Querían tirarlo todo. Todo. Piénsame el calendario de la Revolución Francesa, que cambió los nombres de los meses y duró menos de 15 años. O el calendario soviético de semanas continuas, que colapsó en los años 30. O el mismo calendario de Cotsworth. Todos exigían la aniquilación del sistema anterior. O sea, exigían que el Papa, los bancos centrales, la bolsa de valores y, todos los sistemas legales del mundo tiraran su infraestructura a la basura de un día para otro. Lo cual es un suicidio logístico. Imposible. Ningún gobierno va a invertir los billones de dólares necesarios para reprogramar cada contrato, cada ley y cada computadora del planeta, por más lógico que sea el nuevo sistema. Chocaron de frente contra el muro impenetrable de la inercia institucional. Y me imagino que aquí es donde radica la verdadera genialidad de la obra de Jaeger, ¿no? Totalmente. El subtítulo del libro, Cabalgando la locura de Gregorio, es de hecho la declaración táctica más importante de todo el movimiento. O sea, no busca abolir el 1 de enero a nivel legal, busca coexistir. Exacto, es una traducción, no una revolución. Tempus Nuo utiliza la infraestructura gregoriana como una montura, pero no deja que el caballo determine hacia dónde va la mente del jinete. ¿Sabes? Me recuerda cuando superpones una aplicación de tráfico en tu celular sobre las calles físicas de una ciudad. Ándale, muy buen ejemplo. Las calles físicas, el calendario gregoriano, no cambian. Siguen ahí. Pagas la hipoteca los días que el banco dice, declaras impuestos cuando el gobierno dice. Pero el mapa digital te da una capa de lectura mucho más profunda e inteligente sobre cómo navegar esa ciudad en tu día a día. Es exactamente eso. O también podríamos verlo como dominar un segundo idioma. Ajá. Aprender el idioma universal de las matemáticas y la naturaleza no te exige olvidar el idioma burocrático de tu país. Simplemente adquieres la libertad de vivir y medir tu propia vida en el idioma correcto. Claro, o sea, sabes que aunque el banco te diga que es el 2 de abril gregoriano, en tu reloj orgánico personal es, digamos, el día 13 del mes de Elul en el año 1026 Tempus Nuo. La burocracia de las Naciones Unidas firme un papel. Jaeger entendió muy bien que una transformación tan profunda de la conciencia humana tiene que venir de abajo hacia arriba. A nivel personal. A través de una simple aplicación, en el teléfono. Cualquier persona puede elegir adoptar este calendario hoy mismo para su planificación, sus metas, su ritmo de vida. Al final, el poder más grande que tenemos no es luchar contra el sistema imperante, sino tener la soberanía mental para elegir qué estructura rige nuestra percepción interna del tiempo. Exacto. Tempus Nuo le devuelve al individuo la propiedad de su propio ciclo vital. ¡Wow! Bueno, para recapitular este inmenso recorrido para quienes nos escuchan, comenzamos desmintiendo la ilusión del 1 de enero. Y vimos cómo la vanidad romana y los parches papales nos heredaron un sistema asimétrico y desconectado de la Tierra. Así es. Luego exploramos cómo la pureza astronómica del equinoccio y la alineación de 2026 nos ofrecen un reinicio auténtico. Y, finalmente, entendimos que esta maravilla matemática de 13 meses de 28 días no exige una revolución sangrienta ni colapsar la economía.
sino simplemente aceptar una traducción personal mediante la convivencia pacífica con esta locura de Gregorio. Es un diseño súper elegante, que logra lo impensable. Corregir milenios de ego humano sin disparar una sola bala administrativa, ofreciendo orden, simetría y conexión biológica a quien decida usarlo. Lo cual la verdad me deja pensando, y quiero dejar a la audiencia con esta semilla en la mente. Si durante siglos algo tan fundamental e íntimo como nuestra percepción del paso de los días ha estado moldeada por el ego de emperadores, obligándonos a vivir a un ritmo asimétrico y causándonos un estrés crónico, ¿qué otras áreas fundamentales de nuestra realidad diaria podrían sanar inmediatamente? ¿Cuánta de nuestra ansiedad moderna desaparecería si decidiéramos, a nivel puramente personal, cambiar la capa de lectura con la que medimos nuestra existencia? Tal vez el primer paso para dejar de adorar a dioses de dos caras sea simplemente atrevernos a mirar de nuevo la perfecta simetría de las estrellas.